Ahí. Yo creo que sí se ve bien la presentación, ¿verdad, Julieta? Sí, yo puedo verla. Ok. ¿Me confirman los demás? Pero me parece que sí, no hay problema. Sí, bueno, creo que sí, al final. Bueno, pues como nos dijo Julieta, vamos a empezar hoy con esta sesión y pues básicamente de lo que va a tratar es que les vamos a estar platicando un poco sobre nuestra experiencia en este programa del programa de doble titulación. Entonces, vamos a atender unas dudillas que generalmente le salen a todo el mundo, que tanto Julieta como yo coincidimos en que a ambos nos hubiera gustado que nos dijeran antes de aplicar, antes de entrar a todo este proceso. Y pues básicamente vamos a estar resolviendo algunas dudas. Al final va a ser la sesión de preguntas, va a haber el espacio para las preguntas, entonces porfa, si quieren si tienen alguna duda, nada más anótenlo por ahí o pónganlo en el chat, no sé, en caso de que no quieran abrir su cámara, su micrófono, y ya nosotros al final, en ese espacio, vamos a estar respondiendo a todas las dudas que tengan. No se preocupen, pueden preguntar lo que sea. Aquí no va a haber ninguna limitación al respecto. Pues bueno, vamos a empezar. Primero un poquito de quiénes somos nosotros, breve introducción. Bueno, en mi caso, yo soy yo estoy estudiando la carrera de comercio internacional, tal como lo dijo César, pues es el programa en el que estamos, en el que está disponible este vínculo entre las dos universidades para establecer una doble titulación. Yo pertenezco a la generación 2019-2023. Soy originario del municipio de Silao y generalmente todo el mundo me dice Vélez. Me llamo Guillermo Isaac, pero todo el mundo me dice Vélez. Y pues actualmente soy intern en The Digital Initiatives MRO 4.0 en Henkel, el departamento de Adhesive Technologies, como parte del programa de doble titulación que ya les estaremos platicando un poquito más adelante. Si quieres, Julieta. Sí, gracias. Yo me presento, yo también estoy estudiando Comercio Internacional, que es la licenciatura en la Universidad de Guanajuato que permite esta clase de intercambios y sobre todo este programa de doble titulación. Yo soy de la generación 2018-2022, ya terminé mis estudios en la Universidad de Guanajuato y únicamente falta esta parte del programa para obtener la doble titulación. Soy originaria de Guanajuato, me dicen Julieta o Julie, como ustedes prefieran llamarme, y actualmente estoy haciendo mi internship en Deutsche Bahn Schenker, que es una empresa de logística aquí en Alemania. Estoy particularmente en el departamento de People and Organization, que es como recursos humanos, y yo estoy trabajando con temas de empleo sostenible y, bueno, es una gran variedad de temas que se manejan en esta área, pero en pocas palabras es lo que estoy haciendo. Bueno, antes de empezar a hablar de la doble titulación, de los requerimientos, de aspectos más técnicos, me gustaría hablarles un poco acerca de la ciudad, darles un contexto, cómo es vivir aquí, cómo se desenvuelve la vida cotidiana, etcétera. Para empezar, Dortmund es la octava ciudad más grande de Alemania, no es una ciudad pequeña, no es una zona rural. Claro que los tamaños son distintos a comparación con las ciudades mexicanas y con la densidad de población a la que estamos acostumbrados, pero en general es una ciudad grande para estándares alemanes. Está ubicada en el estado de Nordrhein-Westfalia y pues aquí en esta diapositiva podemos ver particularmente dónde se encuentra su posición respecto al estado. Más adelante también les voy a estar comentando acerca de otras ciudades que están por la zona, las movilidades de transporte, qué hay en la ciudad, qué hacen la mayoría de las personas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, aquí, no, la anterior. Sí, aquí puse algunos de los atractivos de la ciudad de Dortmund. Tenemos un equipo de fútbol que es muy conocido, no sé si ustedes han escuchado de ellos, es el Borussia Dortmund. Tenemos varios partidos constantemente, es una de las atracciones de la ciudad, incluso sirve como referente turístico porque tenemos personas que vienen de distintas partes de Alemania para asistir a estos partidos. También tenemos el centro histórico de la ciudad, es el que se ve en la parte inferior derecha. Es el punto de reunión de la mayoría de las personas, es un lugar de esparcimiento, es donde se ubican y se concentran la mayoría de los restaurantes,
bares sobre todo, y pues es donde sucede la vida nocturna en la ciudad. También hay otras zonas, claro, pero esta es la principal. Tenemos también varios parques. Este que se ve en la parte superior derecha es el Westfalen Park, es el parque más grande de la ciudad y se realizan eventos dependiendo de la estación del año. Pueden ser festivales de música, exposiciones, por ejemplo, también hay eventos de verano. Todo depende de la estación y pues de la planeación de la ciudad, etcétera. En la parte inferior izquierda tenemos el Phoenix Sea, que también es un lago artificial. También es un punto de reunión muy popular en la ciudad y ahí puedes realizar diversas actividades, pasear, subirte a un bote. También hay por ahí algunos restaurantes. Entonces, estos son algunos de los lugares que se frecuentan en la ciudad y que sirven como puntos de entretenimiento. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar en particular de la escuela. Nosotros estábamos estudiando en la Fachhochschule Dortmund. Este edificio que ven en la parte de arriba, a la izquierda, es donde tomábamos la mayoría de nuestras clases. Nosotros estábamos ubicados en este edificio principalmente, es el edificio 44. En ocasiones también teníamos que llevar clases en otros edificios, pero la verdad es que la gran mayoría ocurrieron en este edificio de por aquí. También nos tocó a nosotros hacer esta transición de las clases virtuales a las clases presenciales. Entonces, todo eso fue un proceso muy interesante que nos tocó vivir de este lado. Más tarde les vamos a comentar algunos aspectos de nuestra experiencia como estudiantes de doble título que fueron distintos de lo que normalmente sucede en este tipo de programas, porque nos tocó ser admitidos cuando todavía había restricciones por COVID y la modalidad pues online era lo que imperaba en este momento. En la parte inferior izquierda podemos ver un aula. Esto es como se ve un aula típica en la universidad. Claro que también varía dependiendo del número de alumnos, del edificio en particular, pero esto era lo que veíamos todos los días cuando íbamos a clase prácticamente. En la parte superior derecha, perdón, podemos ver un edificio que se llama Mensa. Mensa significa comedor y es donde los estudiantes típicamente van durante su tiempo de descanso, aproximadamente a mediodía o después de clase para pues consumir sus alimentos. Entonces, este tipo de establecimientos hay varios distribuidos en los diversos campus de la escuela. Y pues los precios son muy accesibles, están hechas precisamente para que los estudiantes tengan acceso a alimentos que son más baratos. En nuestro campus había aproximadamente 3, si no me equivoco, Isaac, eran 3 diferentes mensas o comedores, que también variaba el rango de precios y un poco la diversidad de alimentos. Entonces teníamos como varias opciones. Si algún día queríamos ir a comer cierto tipo de comida, pues ya sabíamos que podíamos ir a este lugar. Y si otro día queríamos consumir otra cosa, pues también podíamos acudir a otro lugar. Todo depende del presupuesto, de lo que prefieras también, de tus preferencias personales de alimentos. Y pues esto es respecto a la vida, a las instalaciones de la universidad. Ahora les quiero hablar un poco acerca de los métodos de transporte. Nosotros usamos prácticamente, bueno, estos son los métodos de transporte público disponibles en la ciudad. Yo personalmente usaba más el S, que es el que se ve en la parte superior izquierda. También tenemos el S, que es este de aquí. El de la parte superior derecha es el U. El de la parte inferior derecha es el autobús normal, común y corriente que conocemos. Y a la izquierda tenemos el Haban, que también es como un tipo de transporte que no tenemos en México comúnmente, pero que todos estos resultan pues bastante convenientes dependiendo de a dónde queramos ir en la ciudad. Este tipo bueno, todos estos transportes nosotros tenemos acceso a ellos. También más adelante les voy a comentar las características o, bueno, los beneficios a los cuales podemos acceder por ser estudiantes de la Fachhochschule Dortmund. Nosotros al inicio de cada semestre pagamos una tarifa fija
para tener acceso a un semestre ticket. Entonces, con este semestre ticket, nosotros podemos utilizar los métodos de transporte de manera gratuita e ilimitada, no solamente en Dortmund, pero en todo el estado de Nordrhein-Westfalen. Entonces, es muy conveniente, tanto por la parte de movilidad, porque podemos desplazarnos a cualquier parte dentro del estado, y pues sobre todo de manera barata, porque usualmente este tipo de transporte es caro, pero al ser estudiantes tenemos estas ventajas y pues también otras que les comentaré más adelante. Ahora les quiero hablar un poco acerca del estado. El estado de Nordrhein-Westfalen es este que podemos ver aquí en el mapa. Este estado se caracteriza por ser una zona de Alemania con una economía muy dinámica, con ciudades muy importantes y que alberga a varias empresas internacionales, y tanto internacionales como alemanas, de gran importancia para la economía. Entonces, aquí les puse algunas fotos de las ciudades más grandes del estado. La de la parte superior izquierda es Düsseldorf, que es la capital, también de igual manera. Es una ciudad más grande que Dortmund. Düsseldorf y Colonia son las ciudades más grandes del estado. Hay varias cosas que hacer. También es importante mencionarles que el Rhin, este río que se puede ver ahí en las fotos, fue una parte importante de la economía anteriormente, y sigue siendo una fuente ¿cómo decirlo? Pues que activa la economía de la región, que sirve como método de transporte y que moviliza bastante en la zona. Entonces, ese es Düsseldorf. También tenemos Colonia, que también alberga varias empresas internacionales, tiene una economía muy dinámica y pues que también es una ciudad muy internacional. Ambas son ciudades muy, muy internacionales. En la parte de abajo tenemos ciudades que son un poco más pequeñas, por ejemplo, Münster o Bonn, pero que también tienen mucha relevancia histórica para el estado. Estas ciudades combinan un poco más la parte rural, por así decirlo, y la parte de, pues, tener aún así ciudades grandes. Combina esos dos aspectos y pues podemos ver que en este estado tenemos una gran diversidad de ciudades, y de paisajes, ¿no? Tenemos esa parte combinada de la parte rural y la parte de las ciudades. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, no, puedes regresar poquito también. También es importante mencionar que la ubicación es un aspecto muy conveniente del estado. Está directamente conectada con Holanda y con Bélgica. Y sobre todo es importante mencionar que usando el semestre ticket que ya les mencioné, pues tienen la oportunidad de desplazarse a otros países. Por ejemplo, puedes llegar sin pagar absolutamente nada a la frontera con Holanda y después ya de ahí puedes desplazarte dentro del país, pero se reduce considerablemente el costo al tener este aspecto. O también en Bélgica es exactamente lo mismo. También hay dos aeropuertos, bueno, hay varios aeropuertos internacionales, pero los dos aeropuertos con las mayores conexiones y disponibilidad de rutas es principalmente el de Düsseldorf y el de Colonia. También hay otros aeropuertos como el de Münster o el de Dortmund que manejan ciertas rutas a precios más bajos, pero eso ya depende mucho de la aerolínea, de las fechas, de a dónde se quiera ir. Pero también es importante eso, ¿no? Mencionar que tiene la posibilidad de desplazarse dentro de la Unión Europea de manera barata. Eso también es un aspecto muy, muy bueno. La que sí ahora. Sí, Vale. no, nada más para complementar algo, Julieta. Sí, de hecho, chicos, por ejemplo, del aeropuerto de Dortmund, que es como el que está literal a 15 minutos en tren, también puede que encuentren vuelos en 8 euros a Polonia, que es un país como que mucha gente le gusta visitar. Igual con el semester ticket, pues le sale ya barato ir a Ámsterdam o a Bruselas, como ya dijo Julieta. Y también, por ejemplo, del aeropuerto de Münster, que está como a 1 hora, pueden encontrar vuelos muy baratos a España o a Italia, dependiendo, no sé, como buscándole o así. Entonces, igual, como para hacer turismo, es un punto estratégico de cierta forma. Sí, exactamente. Todo depende de las fechas, de sus intereses, etcétera.
Bueno, ahora les vamos a hablar un poco acerca de las residencias estudiantiles y esto es una parte sumamente importante porque es el lugar en el cual van a estar habitando ustedes cuando vengan de intercambio. Nosotros tuvimos mucha suerte porque la Fachhochschule Dortmund es la que se encargó de realizar este proceso por completo. Bueno, no por completo, pero sí de darnos asistencia, diría, sí, de darnos asistencia, pero tuvimos la facilidad de tener preferencia para acceder a este tipo de alojamientos, ya que somos estudiantes internacionales y de corto plazo, porque normalmente es un poco difícil acceder a este tipo de residencias porque la demanda es muy alta. Muchos estudiantes alemanes que están estudiando aquí su licenciatura completa quieren vivir en este tipo de departamentos por las diversas ventajas que ofrecen, desde el precio, la ubicación, la interacción con otros estudiantes, etcétera. Así que eso es muy bueno que nosotros tenemos esa preferencia por ser estudiantes de intercambio. Me parece que todos los estudiantes de intercambio tienen esa prioridad en la lista, no solamente los mexicanos, claro, y pues me parece muy, muy bueno. En mi caso, esta fue la residencia en la que yo fui asignada, porque nos tocó que nos asignaran, nosotros no pudimos seleccionar el edificio específicamente en el cual íbamos a vivir, que también hay una variación de costo. No es una variación muy grande, aproximadamente como 80 euros, me parece, no, 60 euros menos, No, son como 20 nada más. 20 euros de la residencia más barata a la residencia más cara. Entonces, las distancias están aproximadamente la misma distancia de la universidad a los diferentes edificios, porque no todos están en el mismo lugar. Es una distancia razonable, aproximadamente 15 minutos caminando, y también tienen conexión a estaciones de tren, así que la ubicación está excelente. Esta fue la residencia en la que yo estuve viviendo, se llama Ostenberg, y así luce un poquito el pasillo. Me tocó a mí vivir con otras 3 chicas, 2 mexicanas, precisamente también de la Universidad de Guanajuato, y mi otra roomie era de Ecuador y estaba haciendo su maestría, y fueron con las chicas con las que compartí este semestre nuestro DEPA, que está muy bien distribuido. Tenemos cocina, tenemos 2 baños y cada una tiene su propia habitación. Y me parece que a Isaac le tocó vivir en Emil Figue, entonces la distribución de los departamentos es distinta, pero está muy bien, sí. Sí, bueno, en general les va a tocar compartir cuarto, bueno, no cuarto, departamento, pero el cuarto va a ser de ustedes nada más. Ya como dijo Julieta, va a variar un poquito el precio por unos 5 euros, 8 euros, dependiendo de en cuál les toque. Y también puede que les toque en uno donde compartan con 2 o donde compartan con 3, como fue el caso de nosotros. En el mío, a mí me tocó vivir con el otro chico mexicano de la Universidad de Guanajuato que se fue con nosotros, con un chico de Jordania y con un brasileño. Entonces, tuvimos como que una buena relación y todo y tal, pero al final es una de las partes que es necesario como decirles. Estas diferencias que pueden surgir de repente son cosas con las que uno tiene que aprender a lidiar y a convivir, barreras de idioma, barreras de sentido común, que muchas veces no es el mismo, es algo que con lo que se tiene que aprender a negociar, pero pues bueno, más adelante les hablaremos un poquito al respecto. Sí, gracias. Bueno, ahora quiero ya pasar directamente a la parte de la interacción social, nuestra experiencia interactuando con personas de otras partes del mundo, con alemanes, y pues con muchas nacionalidades, porque Alemania es un país que se caracteriza por su diversidad, es un país con un contexto de inmigración muy relevante, entonces es una sociedad que está compuesta por diversas culturas y pues sí, o sea, es todo un mosaico de culturas que se integran en la cultura alemana y que conforman la sociedad como la conocemos. Entonces, a mí me gustaría recalcar algunos valores, algunos aspectos que yo pude notar demasiado. Son estos que les estoy aquí mencionando. Para empezar, el individualismo. Nosotros venimos de una cultura en la cual estamos acostumbrados a ser más colectivos, a desplazarnos en grupo,
o sea, en general a realizar nuestra vida cotidiana rodeados de un círculo de personas cercanos. Y los alemanes son sumamente individualistas, ellos se desplazan, hacen su vida, hacen su rutina, todo de manera, pues nosotros podríamos incluso catalogarlos como solitarios, porque nos parece, al menos a mí me parecía un poco extraño al principio, que no necesitaban de la compañía de absolutamente nadie, y no solamente, o sea, de que un día, de que quieres estar solo, no, es en su día a día, hacen su rutina, cumplen con sus actividades y ya está. Entonces, claro que hay excepciones, pero eso es algo común, es un común denominador en la sociedad. También es importante mencionar el aspecto de la honestidad y sobre todo de que los alemanes son generalmente personas que van al grano, son muy concretos. Por ejemplo, en México me parece que nosotros en muchas ocasiones damos contexto de las cosas. Entonces, cuando queremos explicar algo, cuando estamos platicando, en cualquier tipo de situación social, no es común encontrarnos a personas sumamente directas, como pueden ser los alemanes en muchas ocasiones, pero que a ellos les parece, pues, común, ¿no? Es parte de su cultura. Incluso a mí me ha tocado que tengo interacciones con alemanes y que, por ejemplo, les pregunto algo y me dicen esto, punto, ya, se acabó. Entonces, nosotros podríamos interpretarlo como que son un poco fríos o son un poco groseros o algo por el estilo, pero en realidad es parte de su sentido común. Es como, pues, ¿para qué debería de darte contexto si no es necesario? Y es como perder tiempo, ¿no? O sea, es como restarle eficacia a lo que me estás preguntando. Entonces, eso al principio me parecía muy extraño, como que todavía en algunos momentos, tengo ese choque que yo pienso: "Ay, están enojados, no sé, hice algo mal", o no sé, o sea, pensaba que simplemente, pues, no sé, no, como que no quieren hablar conmigo, es algo personal. No, definitivamente no es algo personal. Ya lo estuve viendo en interacciones entre alemanes y también en explicaciones que ellos mismos me dijeron que es completamente normal actuar de esta manera. Luego tenemos la parte de la planeación meticulosa. Esto se ve reflejado en varias cosas, por ejemplo, en los trámites de gobierno. Am, Alemania es un país muy burocrático, hay muchas particularidades para hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros lo experimentamos desde que estábamos en México y con todos los trámites que tuvimos que llevar a cabo para poder venir aquí y luego una vez que llegamos aquí. Entonces, son muy meticulosos, ¿no? De que tienen, ok, para hacer esto tienes que hacer esto. Y no necesariamente siempre es lo mejor, porque en algunas ocasiones, agrega como que, pues, pasos innecesarios que podrían, pues, ser optimizados, pero como todo tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo, ellos aseguran de esta manera de que todo va de acuerdo a lo que está planeado, de que se revisan las cosas con mucho cuidado y etcétera. Esto también lo viví con mis trabajos en equipo. Y cuando me tocaba trabajar únicamente con alemanes, en ocasiones me tocó que yo era la única extranjera y todos los demás eran alemanes y notaba la diferencia entre su forma de trabajo estándar y a lo que nosotros estamos acostumbrados en México. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con unas chicas en un proyecto final y entonces ellas decían, no, es que nos tenemos que ver 5 veces antes de o sea, nos tenemos que ver como, no sé, una vez al día, ¿no? En una semana nos tenemos que ver 5 veces y tenemos que estar juntas en el mismo lugar y tenemos que planear nuestra presentación, discutirlo, etcétera. Y entonces cuando llegábamos a este tipo de, bueno, cuando llegábamos a estas reuniones que habíamos acordado, en ocasiones no era como que fuéramos muy eficientes, ¿no? Entonces, esta planeación meticulosa, quiero darles como que ese punto de vista, que es lo que yo pienso, que tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, claro. Entonces, todo depende de cómo se conduzca, de la situación, del contexto, etcétera. Y yo creo que también es algo de lo que podemos aprender, sí, claro, y sobre todo que también nosotros podemos contribuir con nuestra experiencia y con nuestra cultura. Entonces, yo, por ejemplo, con estas chicas que les menciono, yo les dije, ok, pero ¿no les parece si mejor en lugar de
reunirnos 3 horas todos los días, nos reunimos un solo día, 3 horas intensivas, acordamos la distribución de tareas, nos reunimos, estamos en contacto por medios digitales, etcétera, y nos aseguramos de que todo sale de acuerdo a lo que está planeado, pero podemos modificar un poco el proceso de cómo llegar a ese punto, ¿no? De cómo asegurarnos de ser más, no solo eficientes, sino también, pues, más bien no solo eficaces, más bien eficientes. Bueno, otro punto es la puntualidad. Nosotros teníamos clase, por ejemplo, bueno, depende de las materias que seleccionamos. En mi caso yo tenía clase de lunes a viernes y todos los profesores eran sumamente puntuales. No era como que esos 5 minutos de tolerancia. Bueno, en realidad nosotros teníamos minutos de tolerancia, pero no era bien visto llegar tarde, ¿no? Los profesores siempre estaban en la hora establecida, con tiempo de anticipación, y eso no solamente lo puedes ver en un contexto escolar, ¿no? También, por ejemplo, con las reuniones que agendábamos con alemanes o en el gobierno o en X cosa, son sumamente puntuales. Lo ideal es estar 15 minutos antes o algo por el estilo para asegurarse de que todo sale bien, ¿no? Y sobre todo porque son personas que valoran mucho su tiempo, es como de, ok, 5 minutos que podría haber ocupado en otra cosa. Y esta parte de la puntualidad también la veo en cosas como que parecen muy insignificantes o que, o en aspectos de la vida cotidiana más bien. Porque, por ejemplo, nosotros tomamos el transporte público, es la manera de desplazarnos en la ciudad, y en ocasiones el transporte público se retrasa por una gran diversidad de razones, por construcción, por imprevistos, por fallas en los trenes, etcétera. Y entonces, por ejemplo, se atrasa una vez el tren y las personas se enojan, o sea, están fastidiadas, están hartas y bueno, si anuncian un segundo retraso, se enojan, o sea, es muy extraño, están sumamente enojadas. A mí me tocó ver cómo estaban quejándose, incluso en las oficinas, sumamente molestos porque decían, ok, yo tenía todo mi itinerario planeado y por este retraso tuve que modificarlo, voy a entrar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a mi cita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, son sumamente puntuales. Y el último aspecto que fue de los que más, pues no me sorprendió, pero, o sea, todos estos aspectos son mis primeras impresiones y cosas que incluso a esas alturas de que ya llevo aquí medio año me siguen sorprendiendo, porque al principio, una vez que llegamos aquí a Alemania, nos dimos cuenta, bueno, en mi caso, de que es sumamente diverso. O sea, en México, por ejemplo, tenemos el estereotipo de que Alemania, tenemos la idea de cómo se ven los alemanes, de cómo, o sea, respecto a características físicas, pero en realidad la sociedad alemana es muy diversa. Puedes encontrar personas de diferentes partes del mundo. En este caso, Dortmund se caracteriza por tener una inmigración turca muy considerable, así que puedes ver a personas de muchas partes del mundo. Son personas que están establecidas aquí a largo plazo o que nacieron aquí a pesar de que tienen un contexto cultural distinto, etcétera, etcétera. Además de pues todo el intercambio que hay debido a los estudiantes, a los trabajadores que vienen de diferentes partes del mundo, también por este intercambio entre universidades. En Dortmund tenemos 3 universidades, principalmente la TU, nuestra escuela, Fachhochschule Dortmund, y una escuela de negocios privada, me parece que se llama ISM. Entonces ahí también eso contribuye a que haya personas de diferentes países. Am, sí, sí, sí. Además, también tenemos empresas internacionales en todo el estado. En Dortmund también hay empresas internacionales, pero pues en general todo el estado alberga a empresas de muchísimos países que contribuye a que pues haya diversidad de culturas y de contextos, de contextos de diferentes nacionalidades. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, ahora les quiero hablar de nuestros ambientes de interacción social, de los lugares donde nosotros pudimos encontrar a nuestros amigos o bueno, en los que
pudimos generar conocidos, etc. El primero es la universidad, sin duda. En la Fachhochschule Dortmund nosotros interactuábamos principalmente con otros estudiantes de intercambio. Sin embargo, también teníamos la posibilidad de interactuar con más alemanes. Entonces, sí, es un ambiente donde interactuábamos, sobre todo porque nos tocó integrarnos en el semestre en el que ellos estaban retomando la modalidad presencial. Así que todas nuestras clases de este semestre ya fueron presenciales. Teníamos que estar todas las clases programadas en el aula. Y pues es un espacio donde podías conocer a otras personas, donde podrías interactuar con ellos, pero también es importante mencionar que no es como en México, claro. Yo creo que en México somos muy amigables, estamos más abiertos a generar vínculos con otras personas y en ocasiones, bueno, yo diría que los europeos son un poco más reservados, ¿no? O sea, van a la escuela, se concentran, se van. Y a mí me parecía muy extraño. Son mucho más reservados, diría yo. Sí, sí, Ujú. demasiado. A mí me parecía muy extraño, incluso es algo que discutía con Isaac y que le decía, oye, pero ¿por qué no, por qué no hablan entre, por qué no hablan entre ellos? O sea, me parecía muy extraño y yo estoy segura de que nuestros comportamientos también les parecían extraños a ellos, porque nosotros como mexicanos llegábamos todos juntos al salón de clases y después nos sentábamos juntos, interactuábamos en la clase y nos íbamos juntos en muchas ocasiones. Y ellos, a pesar de ser del mismo país y de estar en otro país de intercambio, pues muchos de ellos no interactuaban entre ellos, simplemente iban a lo que iban, llegaban, se sentaban, a lo mucho decían hola y adiós. Y eso no significa que fuera del aula no interactuaran, porque muchos de ellos pues sí eran amigos, etcétera, etcétera. Y simplemente tienen una idea distinta de, por ejemplo, universidad es para esto, fuera de universidad esto. Claro que no es la regla, o sea, más bien no es como que todos sean así, pero sí es distinta la dinámica social en comparación con DESEA, por ejemplo. Ujú. Sí, no, totalmente. Yo creo que, Sí, o sea, sí, es la realidad. O sea, si ustedes van esperando a estar en la escuela haciendo lo mismo que se hacen desea, pues no. O sea, definitivamente olvídenlo porque la mayoría de los europeos no son así. O sea, son, pues, cada quien en su rollo y si hay otro ser humano alrededor, me da completamente igual. Entonces, pues sí, la mayoría o todos en la generalidad son así, diría yo que más bien son como las excepciones, las personas que no, completamente. sí, claro, y también pues tenemos como las barreras del lenguaje, culturales, etcétera, pero a pesar de ello, pues sí existe la interacción y ya va a depender mucho de la personalidad, de los intereses, de qué tanto se lleven con ciertas personas y pues qué tanto conecten, ¿no? Porque de que es una oportunidad para conocer más personas, definitivamente lo es. Que ya la dinámica sea distinta a la de México, eso también pues es una realidad. Bueno. La siguiente esfera donde pueden conocer a personas nuevas, donde van a interactuar, es en los dormitorios estudiantiles. En mi caso me tocó que en mi departamento todos hablábamos español, entonces, porque bueno, somos 3 mexicanas y es una chica de Ecuador, entonces todo el tiempo estábamos hablando en español, no tuvimos ningún problema por esa parte de tener barreras de lenguaje, nada de eso, o incluso culturales, porque todas somos latinas, venimos de contextos culturales similares, entonces fue muy fácil integrarnos entre todos, no tuvimos ningún problema por esa parte y pues ya está, esa fue mi experiencia. También es importante mencionar que en cada residencia hay un bar. Eso puede ser un poco extraño, pero estos bares sirven como punto para conocer a nuevas personas. Entonces, de lunes a viernes, hay bares en los diferentes edificios de las residencias estudiantiles. Y entonces, por ejemplo, el lunes ya se sabe que va a estar abierto el bar de esta residencia. Entonces, los estudiantes van ahí
Y como ya les dije antes, en las residencias estudiantiles no solamente hay estudiantes de intercambio, también hay estudiantes alemanes. Entonces, en estos bares es donde se reúnen ambas partes y donde hay un poco más de interacción en un contexto que ya no es tan formal como la universidad. Y sobre todo que los europeos lo reconocen como que, ok, ya, no estamos en universidad, ya le puedo hablar a alguien. O bueno, están más abiertos en este tipo de entornos a entablar como conversación, a hacer amigos, a formar relaciones más cercanas, etcétera. Entonces, sí, definitivamente es importante y es recomendable ir a este tipo de lugares para generar contactos. Lo de la apertura diría yo que es ligeramente, ¿no? Si en la escuela es un 2, en los bares es un 3.5. Sí, claro, son las diferencias culturales y los choques, el choque de culturas que las personas experimentan de diferente manera, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente es Erasmus, es una asociación para estudiantes de intercambio que están haciendo su Erasmus. Generalmente la mayoría de los estudiantes que vienen aquí de Erasmus son europeos, que es un programa enfocado en este intercambio de estudiantes en la Unión Europea, pero también hay estudiantes de otros lugares, por ejemplo nosotros, que somos de México, también había personas de Perú, también hay personas de Egipto, de la India, de Turquía, de diferentes partes del mundo, de Taiwán, de China, también me parece que son poblaciones estudiantiles relevantes en respecto a números. Entonces, esto sí está un poco más enfocado en estudiantes internacionales, pero también hay algunos alemanes que se integran y que forman parte de los diversos eventos que organizan, porque esta asociación se encarga de realizar diversos eventos, entonces pueden acudir al que más les convenga conveniente, dependiendo de sus intereses, de su tiempo, etcétera, etcétera. Porque tienen eventos muy variados, desde viajes a otras ciudades, aquí mismo del estado, a otros estados, a fiestas, también organizan planes más tranquilos como cenas internacionales, noches de juegos, también tienen como caminatas, paseos un poco más como de para que conozcas la ciudad desde una perspectiva más histórica. Entonces tiene una variedad de eventos muy variados que ya ustedes podrían decidir a cuál acudir dependiendo de su tiempo y de sus intereses. Sí, del más sano al más insano, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Este, Y finalmente, también tenemos el contexto laboral, que es la etapa en la que actualmente estamos Isaac y yo, estamos realizando nuestras prácticas. Entonces aquí, pues también, a pesar de que sea un ambiente laboral, un ambiente formal, puedes conocer a muchas personas. Especialmente en nuestro caso, estamos en empresas internacionales muy grandes, con un gran número de empleados. Entonces todos los días es conocer personas nuevas, hacer networking, aprender en un contexto, pues sí, claro, más formal, más enfocado al trabajo y todo, pero pues también no se descarta que se puedan hacer ahí amistades o conexiones más personales. Ujú. sí, claro, yo creo que, por ejemplo, yo no sé en tu caso, Julieta, en el departamento donde tú estás, cómo está conformado el equipo, pero en mi caso, alemanes, o sea, de un equipo como de 10 alemanes solamente son 4 y los otros 6 son de diferentes partes del mundo. Entonces, también en este ambiente uno conoce gente, pues, de todos lados, de lugares que ni te imaginas generalmente, y pues ahí terminas convergiendo con gente que, pues, casualmente por entornos profesionales terminas conociendo. Sí, sí, exacto. En mi departamento también únicamente son dos personas de Alemania y todos los demás son de Canadá, de Estados Unidos, de Rumania, de India, de México, de Argentina. Entonces es algo muy bueno ser capaces de poder acceder a este tipo de experiencias donde realmente es un entorno de trabajo sumamente internacional y donde ves las diferencias culturales traducidas o expresadas en un entorno laboral, ¿no? Entonces, es muy interesante, es lo que estamos viviendo actualmente y pues que creo que puede contribuir mucho a nuestra formación profesional y también personal. Sí, claro. Sí, la que sigue. Y Estas son bueno, algunas fotos de los que ya les había mencionado. Por ejemplo,
En la parte de arriba, a la izquierda, tenemos una fiesta a la que fuimos. Yo creo que fue de las primeras fiestas a las que fuimos y que nos invitó precisamente uno de los roomies de Isaac. Entonces, también este tipo de conexiones, de conocer a personas a través de otras personas es muy, muy, muy importante y sumamente recomendado porque, por ejemplo, nosotros en esa fiesta no conocíamos a nadie, solamente conocíamos a una persona y salimos conociendo a muchas más, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad conectar con tus roomies, conectar con personas que conoces en tu residencia para que ellos te conecten a su vez con otras personas. Ujú. Sí, sí, sí. También tenemos, no, todavía no, pensaba que ibas a decir algo. Sí, Perdón. gracias. También en la parte de abajo tenemos el grupo que ya les había mencionado, de Erasmus. En esa actividad en particular me parece que fueron a visitar un castillo. Ahí pueden ver como a estudiantes que son de diferentes partes del mundo, un plan más tranquilo, más relajado, no de fiestas ni de ese tipo de entornos, porque como les digo, la variedad de eventos es muy diferente dependiendo de sus preferencias, ¿no? Y también, pues las personas que van, cada quien decide, ok, esto me llama la atención, voy, esto no me llama la atención, no voy. Ya depende de lo que quieran hacer. En la parte de en medio, ahí estoy yo con mis compañeras de trabajo. Todas son alemanas, a pesar de que tienen un contexto de inmigración, ¿no? Son inmigrantes, pero pues ellas nacieron aquí, entonces tienen esa parte de que tienen un contexto cultural distinto, pero son alemanas. Entonces fue muy interesante trabajar con ellas. Pude desarrollar vínculos más allá del salón de clases, entonces también trabajar con tus compañeros de clase en ocasiones puede desembocar en amistades o en vínculos un poco más cercanos. En la parte superior derecha somos los mexicanos, que yo creo que también es importante mencionar que al fin de cuentas, son tu red de apoyo, son las personas con las que ya estás familiarizados en términos de cultura, de lenguaje, de sentido común, como dice Isaac. Y pues, independientemente de cómo, de qué tipo de personalidad tengan, es una red de apoyo que está ahí a lo largo de su intercambio. Yo os recomiendo que, en nuestro caso, nos tocó venir juntos, muchas personas. Me parece que eso depende de cada año, pero sin duda es muy importante que entablen buenas relaciones con sus compañeros de México que también vienen a este intercambio. Y hasta cierto punto surge de manera natural porque son las personas a las cuales pues vas a recurrir en caso de que algo suceda, especialmente en los primeros meses que estás en un país nuevo, con una cultura completamente diferente, con otro idioma. Entonces, sí, sí, definitivamente son una fuente de apoyo emocional y de otro tipo. O sea, sí, de todo. Bueno, es que eso también, aclarándolo, chicos, eso es el sentido común de nosotros. Eso que acaba de decir Julieta es como tu mismo país, la gente que va a ver por ti estando allá, tal. Pero eso es concepto de mexicanos, porque si ustedes le preguntan a los franceses como, ok, todos son de la misma universidad, todos vinieron juntos, se conocen incluso de años, pero una vez que llegan aquí es como, o sea, pueden pasar meses conviviendo aquí siendo los únicos que comparten idioma, cultura y tal, pero aún así no van a tener relación de amistad entre ellos, ¿eh? O sea, ellos no forman amistades ni entre ellos completamente. ¿Por qué? Porque el sentido común de nosotros es, empiezas a conocer a la gente, convives, te vuelves amigo inmediatamente de la persona, ¿no? O sea, empieza a haber ese vínculo de confianza, pero con el estándar de los europeos no es así, es como, el sentido común de ellos es, ¿por qué se supone que por el simple hecho de estar aquí juntos van a ser mis amigos? ¿Por qué se supone que voy a salir con ellos? Entonces, también este tipo de cosas, dependiendo del país de donde sean las personas, va a variar. Sí, claro, definitivamente. Yo creo que fue de las cosas que más me impactó, o sea, porque yo no era consciente de este nivel de integración que tenemos los latinos. O sea, sí conocía que, por ejemplo, estaba consciente de que somos más amigables, de que somos más abiertos, pero no sabía hasta qué grado, hasta que vine aquí y lo viví en carne propia, de que definitivamente somos muy, muy, muy abiertos en comparación con otras culturas. Como decía Isaac, los franceses son diferentes, los españoles incluso, que
podría parecer que somos similares en muchas cosas, y sí lo somos, también son más reservados, más cautelosos, más como, ok, sí, espacio, etcétera. Todo depende, dependiendo de, pues, o sea, sí, todo depende de la cultura, y son cosas que chocan mucho al principio, o que no diría que chocan, porque eso puede interpretarse como algo negativo, pero son cosas como que sorprenden, sobre todo, ¿no? Porque eso precisamente que decía Isaac, para mí el sentido común es, ok, voy a otro país, pues hablo con las personas que son de mi país, entablo relaciones con ellos cercanas, inevitablemente, pero para otros europeos era como, pues, ¿por qué? Es también esa parte de su individualismo, ¿no? Y de las culturas y de los valores que son distintos dependiendo de cada cultura. Sí, definitivamente. Ok. Y bueno, chicos, ahora sí, yo me voy a aventar mi parte un poquito más digerible, porque es información como más, muy concreta, diría yo, más técnica, más puntual. Pues bueno, después de haber analizado todo este contexto cultural, el doble título, vamos a hablar del tema. ¿Qué es precisamente esto del doble título? Pues bueno, el convenio que tiene la Universidad de Guanajuato con la Fachhochschule a nivel de licenciatura en Comercio Internacional es un doble grado, es en Bachelor of Arts en International Business Management. Esa es la convalidación. ¿Qué significa tener un doble título? Pues básicamente significa que al finalizar sus estudios de licenciatura en México, o sea, se titulan aquí, allá en México, perdón, y luego mandan el título mexicano para acá, una copia de escaneada y tal, y aquí les procesan su título alemán. Al final de la carrera, con esto ustedes tienen su título mexicano de LSI y el título alemán de Bachelor of Arts in International Business Management. Hagan de cuenta que es como si hubieran estudiado dos carreras en dos países diferentes al mismo tiempo. Y bueno, otro beneficio adicional es que como todos los programas de licenciatura en Europa están medidos bajo el mismo estándar de la Unión Europea, esto quiere decir que al tener este grado en Alemania, en automático también pasan a tener la licenciatura en cualquier país de la Unión Europea, porque existe esa revalidación que tienen entre ellos. Si ustedes son licenciados en Alemania, también van a ser licenciados en España, en Francia, en Italia, en todos los países que forman parte de la Unión Europea. Los aspectos fundamentales del programa que hicimos o que estamos haciendo nosotros son tres. Son estos dos, perdón, divididos. 3 semestres básicamente es en lo que consiste. El winter semester, que es lo que nosotros en México es el semestre de la segunda mitad del año, es cuando empieza el programa. Después es el summer semester, que es el que acabamos de terminar nosotros hace como un mes. Y al último es el practicum semester, que es el semestre de prácticas profesionales, que también en México lo hacemos, ¿no? Generalmente al final de la carrera. Estos 2 semestres van a llevar entre 8 y 10 materias cada semestre. Va a variar dependiendo de las materias que ustedes quieran revalidar o del catálogo que existe en ese momento, que por cierto cambia de forma anual y va a depender de cada año. Y las prácticas profesionales tienen que durar entre 4.5 o 6 meses, generalmente, como en México más o menos, son las mismas medidas, a estándar, diría yo. Aquí es un poquito más complicado porque las materias como quieran, ¿no? Se matriculan, las dan de alta, punto. Pero las prácticas ustedes las tienen que buscar. No crean que la universidad nos las da, no crean que la universidad nos ayuda porque no nos ayuda. Nosotros lo tenemos que hacer por nuestra cuenta, tal como lo hace la gente en México, pero en Alemania, ¿no? Es por nuestra cuenta y en el programa de nosotros específicamente, al menos todas las versiones, el de nosotros y todas las que le procedían, estaba prohibido hacerlas en México o hacerlas en cualquier país de habla hispana, porque como es un programa internacional, la idea es que se internacionalicen lo más posible. Entonces, si bien no estaban obligados o no estábamos obligados a hacerlas en Alemania, no podíamos hacerlas ni en México, ni en España, ni en cualquier país de Hispanoamérica, ¿no? Brasil sí, por ejemplo, pero Hispanoamérica y España no. Estas son algunas de las materias que se pueden revalidar. Voy a dar así como 10 segunditos para que las vean. Bueno, unos 3 segundos nomás, ¿no? Más o menos, esto es como el proyecto de equivalencia que algunos de nosotros llevamos en el winter semester y luego en el summer semester. Estas son como las materias que se pueden llegar a revalidar de las que alguien desea.
Ahora, punto importante, si cuando ustedes apliquen el programa ya cursaron cualquiera de las materias que se ofrezcan para revalidación, no hay problema. Lo más grave que puede pasar es que todas sus materias se den de alta como no factible de reconocimiento, que es, ok, las van a tener que cursar, pero no se van a poder revalidar con ninguna materia de desea. Entonces sería como trabajo adicional, ¿no? Que en caso de que sí tengan revalidables, se ahorran tener que cursar esa materia en México o se habrán ahorrado tener que hacerlo. Bueno, este es como el tipo Cardex que nosotros tenemos en la Universidad de Guanajuato, pero es el que se maneja aquí en la Fachhochschule y es como el sistema donde uno se mete a ver todos. Digamos que es como una fusión entre lo que para nosotros es Intrauge y el Cardex, que a mi parecer está mucho mejor desarrollado el de la Universidad de Guanajuato. Este está muy, muy simplón, pero es en esencia, básicamente. Y bueno, ahora sí, la parte un poquito pesada de esto, ¿no? La parte, diría yo, decisiva de este punto, porque a lo mejor esto es lo que muchos de ustedes no saben y lo que igual y estaban esperando saber. Porque la verdad es que nosotros, esto fue lo que nos hizo tomar la decisión al final de si llevarlo o no. Los requisitos relevantes. Primero, se dividen en dos, los que les va a pedir el gobierno de Alemania a través de la embajada en la Ciudad de México y los que les pide la Universidad de Guanajuato en la convocatoria que sacan. La Embajada de Alemania en Ciudad de México les va a pedir el mismo requisito a cualquier estudiante internacional que no tenga un pasaporte europeo. Si sean desde cualquier otro país del mundo, no nada más a los mexicanos, que va a ser tener su pasaporte, en este caso mexicano, o si tienen otra nacionalidad, pues el que más les convenga, que esté vigente durante todo el periodo de la estancia, más 6 meses después de que se termina, ¿no? Como generalmente lo piden para todo. Y el punto más, crucial de todo esto, que es el tener una cuenta bloqueada con 861 euros por mes de duración del programa. Esta parte me la quedé yo de la exposición porque creo yo que yo era el más pertinente para hablar al respecto. Estos 861 euros que les pide el gobierno de Alemania por mes, chicos, es algo meramente protocolario, es algo meramente que el gobierno pide como para asegurarse de que ustedes tienen con qué sobrevivir una vez que lleguen aquí. Pero la realidad es que no se van a gastar esa cantidad de dinero al mes. Yo, que soy súper tacaño, o sea, mis amigos, todo el mundo, mis amigos en general, mi familia me conocen por eso, soy alguien como muy organizado con mi dinero y entonces yo no gastaba más de 450 euros al mes y con eso cubría todas mis necesidades. Lo único es que obviamente va a depender de qué tan hábiles sean ustedes para manejar este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, yo no gastaba en comprarme comida en la calle, yo no gastaba en comprarme comida a domicilio y tal, tampoco en cosas en las que generalmente a los estudiantes se les va mucho dinero, yo no lo hacía, pero es esencial comentárselos para que lo tengan en mente. 861 euros al mes con el tipo de cambio que tenemos al día de hoy son como, ¿qué? Más o menos unos 16,000 pesos. ¿Cuánto es más o menos, Julieta, con el tipo de cambio actual? Unos 16,000, 17,000, por ahí. Prox, voy a checar, pero sí. Pues bueno, eso lo pueden rebajar casi a la mitad o menos de la mitad, les digo, porque 450 euros es suficiente por mes, tomando en cuenta que van a vivir en las residencias estudiantiles, que es lo más barato que se puede conseguir en Alemania. Pero sin embargo, chicos, estos requisitos los tienen que checar cuando vayan a aplicar a la convocatoria que les toque en su momento, porque la embajada, el gobierno alemán a través de la embajada los actualiza de manera constante. La cuenta bloqueada es un instrumento que no tenemos en México, pero que básicamente piden que depositen todo lo que van a ocupar en su intercambio en un solo depósito y se los van a ir dando mes con mes la parte correspondiente. Eso es básicamente. Y bueno, los requisitos que pide la UG son estos que tienen ahí. Es un TOEFL ITP de más de 543 puntos, que eso es lo que comprueba que tienen un nivel de inglés superior a un B2 cubierto al 100%. Estar matriculados entre quinto y séptimo semestre al momento de aplicar, que tengan un estatus regular, porque a ver, no va a ser lo mismo estar en quinto semestre para alguien que ha llevado todas sus materias en regla o que incluso ha adelantado que alguien que ha estado reprobando y perdiendo materias, ¿no? O sea, ir bien a partir de entre quinto y séptimo semestre y no deber materias al momento de aplicar. Y por último, un certificado A2 de alemán que a nosotros no nos lo pidieron no, en la edición de nuestra convocatoria,
pero que en esta última que sacaron en agosto sí lo piden y creo que siempre lo habían pedido. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta y que también lo tienen que checar detalladamente en la convocatoria a la que piensen aplicar. Y bueno, ahora sí, finalmente llegamos a la sesión de preguntas. Cualquier cosa que quieran preguntarnos, por favor, háganlo. No les vamos a contestar absolutamente todo con la cara de sinceridad de que esta información nadie se las va a dar. Se los decimos o sea, yo se los digo de verdad. Nadie, ni siquiera en la universidad, los va a ayudar con todo esto. Entonces, cualquier cosa que quieran preguntar, háganlo, que aquí estamos Julieta y yo para responderlo, sin problema. Bien, le pido a los compañeros de la colmena que levanten la mano, pidan la voz para que cuestionen en alguno de los puntos o alguna otra pregunta que tengan por ahí pendiente relacionado a esto de Dortmund, doble titulación, Alemania, etcétera. Y bueno, Giselle Rivas Alcántara, adelante, gracias. Buenas tardes. Yo tuve unos problemitas al inicio, me cortaba mucho y tampoco me aparecía nada en la pantalla. Y ya hasta como 15 minutos después ya tuve ahora sí conexión bien. Las materias y las clases en general, ¿en qué idioma las? Preguntó el idioma, ¿verdad? Es que no sé si se me cortó un poquito a mí. Son en inglés, Giselle. Todo el programa es en inglés. El certificado de alemán lo piden solamente como protocolario, como para que sepan que, o la escuela tenga más certeza de que ustedes van a saber cómo pedir un corte de cabello, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple, pero como algo que les va a servir para sobrevivir, diría yo. Es nada más para eso, pero sigue siendo un requisito que tienen que cumplir. Sí, claro. Y esto ya probablemente no es un requisito formal por parte de las universidades, pero mientras un mejor nivel de alemán tengan, definitivamente les va a ahorrar muchísimos problemas y les va a hacer la vida más fácil en general. Desde cosas tan insignificantes o poco relevantes para la universidad como la interacción social con otros alemanes, como formar amistades, etcétera, etcétera, a cosas que pues son necesarias y que muchas veces el inglés no es suficiente o apenas alcanza, ¿no? Por ejemplo, trámites en gobierno, que sí la universidad nos apoya, pero muchas cosas también las tenemos que hacer de manera individual, especialmente, por ejemplo, para las prácticas. Entonces, mientras mejor nivel de alemán tengan, les va a facilitar la vida muchísimo, muchísimo más. Así que yo les recomiendo que si están interesados en este programa, pues pongan a estudiar alemán desde ahorita. Sí, Completamente, definitivamente. completamente, sí. ¿Alguien más está levantando la mano? Es Montserrat, si quieres. Hola, sí, el trámite, por ejemplo, ¿desde cuánto tiempo antes lo hicieron? ¿El trámite de qué? Sí, para lo del intercambio, pues. Ok. La convocatoria generalmente sale un semestre antes de que empiecen las clases. Por ejemplo, las clases aquí empiezan en septiembre, entonces la convocatoria va a salir como en marzo de ese mismo año. ¿Con cuánto tiempo lo tienes que empezar a hacer? A nosotros, incluso en tiempo de pandemia, todo el trámite duramos entre que empezamos a hacerlo hasta que nos entregaron o nos llegó la visa de estudiante, pasaron como unos 3 meses, más o menos, Julieta. Entre 2 y 3 meses. Sí, aproximadamente como unos 3, sí. Y pues bueno, la idea es tener ya la visa para cuando tienes tu vuelo para poder llegar a Alemania sin problema. Sí, eso ya va a depender también de cuándo se publique especialmente, pues, cada convocatoria, ¿no? Porque eso depende por parte de la UG. Tienen que primeramente esperar a que lo publiquen en las páginas oficiales para que ustedes sepan los requerimientos en particular de ese año, porque sí que hay variaciones de año a año dependiendo de diferentes circunstancias. Y que también les establezcan, pues y que también chequen los tiempos en la embajada, porque a nosotros en tiempo de COVID, los tiempos de espera para solicitar una visa en la embajada alemana en Ciudad de México eran distintos de los que se están manejando en este momento. Entonces, una vez que ustedes obtengan la convocatoria para el año en el cual van a aplicar,
tienen que estar checando constantemente la disponibilidad de fechas y cuánto se tarda el proceso en la embajada alemana, que también ahí les dan un overview y hay como, si se meten a la página oficial, pueden ver un aproximado de cuánto tiempo se tardan. La misma embajada lo dice ahí, dependiendo de la situación que esté pasando en ese momento. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros y compañeras? Ok, la única persona que está levantando la mano, no puedo ver su nombre, pero bueno, Ea.Pérez Méndez. Hola, ¿sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Ok, buenas tardes, compañeros. Buenas noches para ustedes, creo. Em, Ahorita comentaban que para pues poder, vamos, ir allá, tienen que tener una cantidad o demostrar que tienen alguna cantidad para que puedan aceptarlos. Comentaban que eran como unos 16 mensualmente. O sea, tienen que demostrar que tienen los 16 multiplicados por los meses que van a estar allá en total. Sí, sí, sin embargo, un consejo que yo les doy, y anótenlo si están interesados realmente. Ustedes, generalmente la carta de aceptación que les van a dar al principio va a ser por un año. O sea que, ordinariamente, pueden sacar la visa por un año directamente. Sin embargo, por motivos que desconocemos nosotros, incluso a uno de nuestros compañeros que hizo todo el trámite ordinariamente, no le dieron la visa por el año completo. Entonces, medio año. En mi caso también fue medio año. El consejo que yo les doy, que nadie les va a dar, entonces anótenlo si quieren, es que tramiten la visa por 6 meses nada más al principio. O sea, no lleven en la cuenta bloqueada el dinero de todo el año, que al final van a ser como, como 200,000 pesos, más o menos. Eviten hacer eso y pueden hacer una cuenta bloqueada por 6 meses nada más, que al final van a ser como 100 aproximadamente. Con base en eso, aplican para un visado de 6 meses y una vez que estén en Alemania, que ya estén aquí como estudiantes y tal, aplican aquí 6 meses después para renovar su permiso de residencia, como extender su visado, pues. Entonces así no se descapitalizan desde el principio y lo distribuyen lo que sería prácticamente en dos partes. También al mismo tiempo, eso les da oportunidad de que, como les dije, no se van a gastar los 861, se van a gastar como 450. Esos otros 400 euros que les quedan libres los van ahorrando, ahorrando, ahorrando. Entonces, cuando se venzan los 6 meses, ustedes ya tendrán más o menos el dinero de 3 para comprobarlo y ya nada más consiguen lo de los otros 3, si quieren. Entonces, es lo que les digo, disciplina financiera al final, conocer cómo funcionan los instrumentos, pero sí, y algo muy importante, ¿cómo lo van a demostrar? Para que también les quede claro. No es que lo demuestren nada más, es que literalmente tienen que llevar un estado de cuenta en donde ya hicieron el depósito a una cuenta bloqueada en Alemania. O sea, no es llevar el comprobante y decir, demuestro que lo tengo. No, es que literalmente ya lo tienen bloqueado en una cuenta alemana. Que ya está el depósito y ya el banco lo tiene retenido. Eso es lo que van a tener que hacer al final. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Montserrat, ¿tienes otra duda? Sí, por ejemplo, ahí la universidad a ustedes no los apoyó, por ejemplo, con algo económico o algo así. NO, no. Ah, ok, está bien. No, sí es importante dejarlo claro porque luego, no sé, puede haber un mito ahí al respecto o tal, y pues mejor evitar como que la gente se confíe al respecto. Hola, quiero hacer un comentario, mientras alguien se anima a preguntar algo, adicionalmente. Sí es muy recomendable lo que nos menciona Isaac, que hay que revisar las condiciones de la convocatoria de acuerdo al periodo que se trate.
Eso los invito a que se acerquen al área de intercambio académico aquí en el edificio administrativo en el segundo piso con la maestra Ludmila Hidalgo para que además de los consejos que nos han dado a partir de su testimonio, de su experiencia, complementen y reúnan como estas coordenadas para animarse a irse a un doble título, pero para los alumnos que nos escuchan, que no son de comercio, hay opciones para irse de intercambio, aunque no sean de comercio y aunque no sea doble título, hay opciones para que vayan a otras universidades y en cada convocatoria cambian los destinos. Ahorita, bueno, les voy a compartir que antes existía Regensburg, antes existía Tübingen, antes existían otras universidades. Hay que revisar el listado de destinos disponibles para Alemania, ¿no? Y que obviamente también en Europa hay destinos como Austria, hay destinos como Suecia, Noruega, Dinamarca, y hay que checar las condiciones del idioma para esos destinos, ¿no? Y que como nos plantearon toda su intervención los dos compañeros de comercio, y es realmente, suena retador, que eso aprecio mucho que lo hayan lanzado de esta manera. Suena retador el hecho de, sí enfrentarse al choque cultural, suena retador de generar ciertos apoyos, cierta información y que pues ojalá que se animen. Yo pienso que de la Universidad de Guanajuato todos se quisieran ir de intercambio, ¿no? Pero no todos realmente tienen el apoyo, sobre todo económico, para hacerlo, pero esperamos sembrar con el testimonio de los dos compañeros que nos acompañan, que esto nos sirva para que ustedes empiecen a considerarlo. Gracias y disculpa, Isaac, que creo que quieres ahí intervenir. Sí, bueno, gracias. Nada más para dejar un último comentario. No sé si hay forma como de pasarles mi correo, mi contacto en caso de que quieran preguntarme ya cosas más específicas, porque en esto que les dije ahora fue un resumen total. Pero tanto mis compañeros como yo al final les podemos personalmente apoyar o a resolver todas las dudas que tengan. Porque, miren, la realidad es que la convocatoria que nos tocó a nosotros, si se están preguntando como furthermore, fue una convocatoria muy particular porque nosotros nada más hicimos un semestre presencial, el otro lo hicimos en línea desde México. Entonces, todos esos costos de esa mitad de semestre, pues no los tuvimos, ¿no? O sea, no tuvimos que tener que demostrar dinero para esos 6 meses. Otra cosa, es lo mismo que les va a costar cualquier intercambio al que se quieran ir. No, no crean que esto es excesivamente costoso porque la realidad es que no es así. O sea, el precio a lo que les va a salir cualquier intercambio al que quieran aplicar. Entonces, no, para que tengan eso en mente también. Y tercer punto bien importante que se me olvidó, pero que gracias por lo que preguntaron, pueden trabajar. También su visado de estudios les permite trabajar. Nosotros no trabajamos, chicos, porque yo, la verdad, porque se me pasó el tiempo porque no hablo alemán. Si hablara alemán, yo creo que sí me hubiera buscado un trabajillo por ahí. Sin embargo, tengo amigas peruanas que ellas sí trabajan y han trabajado siempre desde que llegaron aquí. Y esa es la forma en la que ellas también costean su vida del siguiente semestre. O sea, sacan el visado por 6 meses, trabajan esos 6 meses y con lo que ahorran, más lo que reducen de gastos, financian lo que les pide la oficina de migración el siguiente semestre para quedarse. Entonces, sí es algo que se puede hacer. O sea, realmente pueden conseguir un trabajo de lo que sea. Si hablan alemán, si tienen un nivel A2 de alemán, van a poder trabajar en lo que sea. Cualquier trabajo o sea, desde lo que se imaginen, pues, cualquier cosa. Van a poder conseguir un trabajo de mínima cualificación y les van a pagar por muy bajo 800 euros al mes, que es casi lo que necesitan para subsistir. Entonces, también ese es un detalle bien importante que creo que tienen que tener en cuenta. Nosotros no lo hicimos por desidia, pero nuestras amigas peruanas que hablan un nivel de alemán básico, ellas sí lo hacen y es la forma en la que ellas se costean sus estudios, ¿saben? Entonces, hay formas de hacerlo totalmente.
Solamente la cuestión es que se organicen muy específicamente en cuanto a las finanzas, que aprendan a usar su dinero, por favor, háganse ese hábito ya. Y esa es la forma en la que lo pueden hacer, ahorren lo más que puedan. Si no es para esta oportunidad, va a ser para después. Y realmente ténganlo en mente, sean conscientes y tomen decisiones maduras y asertivas con su dinero. Eso es lo que les puedo recomendar al final. Sí, sí, claro. Yo también quisiera decirles que probablemente suena un poquito intimidante esta cantidad de dinero porque sí, definitivamente no es barato hacer un doble título o en general irse de intercambio, pero es importante conocer que hay varias alternativas y varias opciones, especialmente si lo planean con el tiempo necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes, o incluso que no lo planeen con tiempo necesario, todo, hay opciones para las diferentes circunstancias en las que ustedes se encuentren. Entonces, por ejemplo, si ustedes van en los primeros niveles y ya saben, ok, quiero irme de intercambio, lo planifican, ahorran, hacen diversos planes en los cuales puedan obtener ese dinero porque ya saben que se va a avecinar un gasto significativo, ¿no? Si ya van en semestres más avanzados y pues aún no hay oportunidades porque hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, está la parte de, como Isaac había dicho, tenemos la posibilidad de trabajar con la visa de estudiante. Entonces, eso es un gran apoyo para, pues, para contribuir a que probablemente al inicio sí tengan que desembolsar una cantidad de dinero significativa, pero se puede recuperar en cuanto estén aquí en Alemania. O, por ejemplo, también en las prácticas, también ese es otro aspecto importante que tenemos que mencionar, que las prácticas generalmente son remuneradas. Entonces, ahí también no van a tener que preocuparse por cómo financiar su estadía de los meses en los que hagan prácticas. Eso ya también va a depender pues, de cada puesto que se ofrezca, pero pues también yo les recomendaría que busquen prácticas donde sí sean remuneradas para que sea un ingreso también de dinero y disminuyan los gastos a los que tienen que enfrentarse. Sí, totalmente. Creo yo que es algo esencial, o sea, que lo planifiquen con tiempo. Ahora, algo bien importante también, porque luego somos, algo que yo me di cuenta mucho aquí de que los mexicanos somos así. Siempre le estamos queriendo buscar cómo rodear en la pared, o sea, en vez de cruzar la puerta, siempre estamos viendo cómo irnos por un lado en donde, como que aquí no dice específicamente y si no está prohibido, está permitido. Aclaro este punto también. El dinero que van a tener que demostrar para su visado lo tienen que hacer desde antes. Nada de que, no, pues voy a trabajar y mientras denme chance. No, no. El dinero lo tienen que tener. El trabajo, cualquier beca, financiamiento que puedan conseguir en México, eso solamente va a ser sí y solo si su intención es recuperarse económicamente del gasto inicial que van a tener que hacer forzosamente. Nadie, o sea, también van a tener que buscar trabajo aquí, van a tener que esforzarse con eso. Y esto que les estoy diciendo, ojo, si alguien de la UG les dice como de, ¿quién te dijo que podías trabajar o tal? Esto ni siquiera es porque Julieta o yo lo digamos, ¿eh? Esto lo dice el gobierno de Alemania. Punto. Esto ni siquiera tiene que ver con la UG, ni siquiera tiene que ver con la Fachhochschule. Eso lo establece el gobierno de Alemania. Y ya, eso es lo único que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de tenerlo en cuenta. No cuenten con el dinero del trabajo porque lo van a tener que buscar. Ya, tengan con qué financiarse desde antes, pero sí procuren encontrar un trabajo si su intención es recuperarse económicamente. Y un trabajo aquí, por muy mal pagado que sea, o sea, el salario mínimo aquí son 12 euros la hora, imagínense. Como estudiantes pueden trabajar 20 horas a la semana. Entonces, para que se vayan dando una idea de lo que pueden hacer. Nuestras amigas peruanas ya lo hicieron, o sea, es algo que está comprobado 100% real, no fake. Y pues ya, básicamente chicos, eso es lo que les podemos decir. Mayra, ¿tienes algo que preguntar? Sí, mi duda es referente a la doble titulación. Para hacer su título como en las dos universidades, ¿les establecen una forma específica para el título? Ah, no entendí la pregunta. ¿Tú sí entendiste? O sea, si ves que aquí en la Universidad de Guanajuato existen varias diferentes formas de titulación, si Ah, haces el programa, ¿hay una específica? sí, tienes que hacer tesis. Estás Ah, obligada. ok. Y es en las dos, ¿verdad? Sí, mira, la tesis la haces en la UG
te titulas por tesis en la UG y luego ellos mandan una copia de tu título mexicano y de tu tesis a la Fachhochschule y después con eso ellos te expiden tu título alemán. Ah, ok, eso está bien. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, quisiera mencionar algo rápido sobre los recursos o los apoyos que la universidad pudiera ofrecer. Realmente, como la convocatoria cambia por semestre, yo quiero pensar que también presupuestalmente hay disposición de recursos, pero realmente es muy cambiante esta situación, de tal manera que yo no puedo asegurarles que sí los van a apoyar con algo, ¿no? Desgraciadamente no hay este ámbito de certeza sobre el apoyo que les darían financieramente hablando, pero acérquense a la oficina e indaguen si hay de dónde rascar para que no todo salga del bolsillo de, obviamente, sus padres o de su trabajo, de sus ahorros, sino que a ver de dónde pueden recuperar y pueden llenar esta bolsa que nos mencionaba Isaac, nos mencionó de alguna manera Julieta, y que pues cubran este requisito o que ya durante el transcurso en Alemania puedan tener esta palanca. Sí, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Aprovechen que son las 10 de la noche, sí, 10:30 de la noche en Alemania. Antes de terminar, esperamos sus preguntas. Bien, pues no sé si quieran concluir rápido con su intervención, despedirse, saludar, lo que ustedes deseen. Isaac y Julieta, muchas gracias de nuevo. Adelante. ¿Tú quieres decir algo primero, Zuli? No, adelante, adelante. Ok, pues bueno, chicos, esta información que les di yo al final es algo que a mí me hubiera gustado que nos dijeran cuando nosotros estábamos aplicando. Si a mí me hubieran dicho esto que les acabo de decir, yo hubiera tomado decisiones diferentes que me hubieran ayudado mucho más a tomar mejores decisiones al principio. Es un tema que en nuestra cultura, hablando de, es súper estigma. En México hablar de dinero es como hablar peor que hablar del diablo, ¿no? O sea, es una estigmatización horrible hablar de ese tema. Pero a mí me da igual en este momento. Entonces, sinceramente, si tienen alguna pregunta adicional, no duden en contactarme por mi correo institucional. Aquí pueden checarlo en los participantes. Guárdenselo y luego me mandan un correo si están interesados. Y es que se tiene que decir simplemente, o sea, es información que se tiene que decir y tiene que estar clara para todo el mundo. Y pues ya, por mi parte sería todo. Ah, sí, disculpa, Isaac. Ahorita vayan a la página de Sea Cultura, van a encontrar el link de registro de asistencia a esta conferencia y ahí escribí el correo UGTO de Isaac para que lo contacten directamente y ahí pues ya les dé un poco más de tips de algo que no se animaron a preguntar. Eso era lo que quería mencionar. Julieta, te escuchamos. Sí, bueno, yo solamente quería mencionarles, chicos, que a pesar de que probablemente dijimos cosas que ustedes no esperaban, no sé cuáles eran sus expectativas respecto a esta plática, pero nosotros quisimos ser muy honestos con ustedes para que vengan con la máxima información posible, ¿no? Que sepan todo el panorama y que tomen decisiones basadas en lo que nosotros les compartimos. Entonces, yo diría que es una oportunidad que definitivamente vale la pena, es una inversión que vale la pena tener un doble título o en general irse a intercambio, porque como todo tiene su parte positiva, su parte negativa, no siempre todo es como que, wow, es un intercambio, solo es diversión, es conocer un nuevo país y ya, ¿no? No, pero tampoco, pues, la realidad es que no todo es estudiar y venir a ser simplemente académico, profesional y orientarte 100% en tus tareas. No, es una oportunidad también de conocer otros estilos de vida, otras culturas, otros países. Entonces, también tienen muchísimas oportunidades de diversión, de esparcimiento, de ocio.
especialmente cuando son estudiantes todavía en la Fachhochschule, tal vez cuando estén en prácticas ya no tengan tanto tiempo, pero en nuestra experiencia las clases fueron muy flexibles, teníamos horarios muy, muy, muy flexibles, entonces podíamos trabajar si así lo queríamos, podíamos disponer de mucho tiempo para viajar, para salir, para conocer. Así que yo les recomiendo que definitivamente con una planeación adecuada se puede llevar a cabo, simplemente es estar informado de lo que se requiere y cuáles son los pasos para llegar a ese punto, ¿no? Considerando todos esos requisitos. Así que, como ya les mencionó Octavio, si tienen alguna pregunta de cualquier tipo, estamos ahí para responderles, en lo que les podamos apoyar, pues no duden en contactarnos. Y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y bueno, de manera breve quisiera compartir esto. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se puede. Bueno, es la constancia de participación de Isaac. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estas 2 horas, bueno, hora y media, perdón, que se fueron la verdad muy rápido y ojalá que en un futuro nos vuelvan a compartir para ver qué ha pasado con ustedes, que estos eventos virtuales sirven mucho para sembrar una inquietud en nuestra comunidad universitaria y pues gracias. También hay un reconocimiento obviamente para Julieta, que se los haré llegar posteriormente, pero Julieta ya sabe cómo son, entonces aquí los dejo y pues gracias. En este momento voy a parar la grabación. Me despido. Buenas noches en Alemania y buenas tardes en Guanajuato, México. Recuerden ir a la página de SEA Cultura, está el link de Forms y está el correo de Isaac. Gracias y buenas tardes. Vamos a entrar al link de Forms que está ahí en la página de Cultura. ¿A Así ustedes ya es. les aparece? A mí no. Vayan a la página de Desea Cultura. Se acaba de publicar. Es la última publicación de Desea Cultura. Aparece el link de Forms y lo acompaña una imagen con un código QR. Ese código QR es una agenda de eventos de toda el área general, pero donde deben registrar su participación es en el link de Forms que está en la publicación. Sí, muchas gracias. Ya me aparece. Bien, pues ahora sí, nos despedimos todos. Muchas gracias.